Buenas tardes, mi nombre es Eric Pablo León Salas, soy el profesor de Ética en Seguridad de la Universidad Estatal de Distancia y esta es la tercera video tutoría. En este momento hice video tutoría porque no me sirvió en la mañana lo que fue el internet. Entonces les dejo la video tutoría por YouTube para que lo puedan ver y cualquier consulta me pueden, ya saben, comunicarse por Teams. Siempre, en cualquier momento que deseen, por WhatsApp, pues ya sea ¿cómo se dice? Por la plataforma, ¿verdad? La plataforma virtual educativa. Se pueden comunicar conmigo si tienen alguna duda. Estaré atendiéndoles en casi al instante. Entonces, nada más se comunican conmigo. Hoy vamos a tratar sobre ética en seguridad basados un poco sobre cuánta influencia han tenido ciertos filósofos en la actualidad en lo que nosotros conocemos sobre ciertos conceptos básicos, como por ejemplo la ética, la política, la justicia y la corrupción, entre otros, y cómo eso repercute en lo que como nosotros pensamos y cómo queremos que tal vez sea el mundo. Por algo hablamos de ética y política, y estas se relacionan mucho, constantemente. Aristóteles decía que una tenía que existir con la otra, porque tal vez la política sin ética no se lograrían los puntos necesarios, no lograría el bienestar común. Entonces vamos a empezar. Ética y política influencian nuestros sistemas actuales. Básicamente es para reconocer cómo ha influenciado en lo que tenemos ahora. Primero vamos a reflexionar sobre qué es justicia y qué es corrupción. Para Platón la justicia era que cada naturaleza o cada cosa esté en su lugar. Por ejemplo, él llegaba y decía, ahorita vamos a ver más adelante, que los filósofos deberían de gobernar, los guerreros deberían de proteger y los demás deberían, que no son guerreros, sino productores, deberían de, de producir para todos los demás, para los filósofos, para ellos y para los guerreros. Y aquí es donde te entra el tema de que si usted nació con mucha capacidad de saber, o sea, como un filósofo, de reflexionar, de cuestionarse y de tomar de medidas necesarias, entonces lo justo es que usted debería estar así como mandando, siendo un político. Él creía que los políticos deberían de ser filósofos, porque así se eligen de una mejor manera lo que necesita la sociedad. Luego, eso se piensa lo que es como algo natural, ¿verdad? Como cuando se piensa, mira, por la naturaleza o Dios puso tal rey. Entonces, lo justo es que si Dios lo quiso así, es que es justo. ¿De acuerdo? Es más o menos parecido que suena a ese concepto de justicia. Está otro concepto de justicia, que lo vemos más actualmente, que tiene que ver con legalidad. ¿Qué quiere decir legalidad? Cumplir con lo que dicen las normas, con lo que dicen las leyes. Simplemente cumplir. ¿Qué problema hay acá? Hay dos problemas. Primero, que hay veces que hay tecnicismos. Esos tecnicismos hacen que tal vez esa legalidad no abarque todo un tema sobre justicia y sobre el bien. ¿Qué quiere decir? Que no logre algo, o más bien sea contraproducente y vaya contra cosas que en serio sean buenas o no. Entonces aquí vemos donde cuando se habla mucho del tema de la burocracia o de que, de que hay muchos delincuentes que por muchas cuestiones de tecnicismo salen de la cárcel o no son enjuiciados justamente. Entonces hay personas que se aprovechan de tecnicismos, ya sean para lograr algo a favor material o para salvarse de alguna injusticia que haya cometido, entre otros. El punto es que la legalidad no es suficiente. Por algo es que aquí decía Aristóteles que no solo está lo político, sino que tiene que venir lo ético de entre cada uno. ¿Qué quiere decir? No solo hacer lo mínimo o buscar algo, la ley solo para bienestar propio, sino que buscar algo en serio que sea justo. Y si hay que cambiar las reglas lo legal, pues hay que hacerlo. Ahora está la justicia distributiva, que aquí lo vemos en Aristóteles, principalmente con la meritocracia. ¿Qué quiere decir la meritocracia? La meritocracia es que usted va a ganar o va a recibir, ya sea bueno o malo, o sea, ganar o sea o algo malo, o puede ser un castigo, ¿verdad? Dependiendo de lo que usted amerite, o sea, lo que usted ha hecho para lograr eso. La otra posición está dependiendo de la necesidad. Entonces, por ejemplo, aquí en necesidades, se habla podemos hablar de becas. Hay gente que necesita beca y no, si no podría estudiar. Hay otra gente que está más privilegiada y no necesita becas y ha tenido todo. Y en cambio hay gente que en serio no ha nacido tal vez en un lugar muy,
muy accesible, por, ya sea por ser marginal o por vivir en un lugar muy lejos, lejano y no tiene accesibilidad a internet, entre otras. Entonces, esas personas que tienen necesidades se les da un poco de material o de lo que necesitan para poder equilibrar y buscar un tipo de igualdad. Eso también lo hablamos nosotros sobre el tema de justicia. Mucha gente lo hace ver, en la actualidad muchos políticos lo hacen ver como si fuera solamente regalar algo, se me olvidó cómo les dice normalmente, asistencialismo. Bueno, hay veces que sí, hay gente que sí necesita asistencia. Hay gente que si no tiene una beca, no va a lograr obtener nunca un estudios, ¿verdad? O cómo promoverse y mejorar tal vez su condición de vida, tal vez con los estudios o con alguna otro incentivo que le ayude a, ya sea para trabajar, entre otros. Entonces aquí hay un tema entre lo que se merece y entre lo que necesita, ¿verdad? Entonces aquí jugamos mucho en Costa Rica sobre estos temas, ¿verdad? Entre lo que merece y lo que necesita. Son importantes las dos. Y hay otra posición ya más actual, que es, hay que verlo, tal vez desde la perspectiva ya más marxista, ¿verdad? Más marxista, socialista, entre otras, que llega y dice, mira, hay que ver la justicia, no todo el mundo puede ser justo, depende del contexto en el que se haya vivido. Es diferente, un niño, por ejemplo, que nosotros veamos, como si ustedes ven la película, eh, ¿cómo se llama esta? Bueno, si un niño nace en una familia muy conflictiva, en un barrio urbano marginal donde les enseñan que lo mejor es vender droga o tal vez lo mejor es el sicariato o hacer cosas malas, donde ellos ven que tal vez sus héroes son ellos, son esas personas, a un niño o niña en la cual nace tal vez en una clase social media, en la cual se cree que el concepto de bien o mal tiene que ver con otras cosas, a una de familia tal vez con mayores condiciones económicas. Van a tener una posición de contextual que va a determinar su forma de pensar y por lo cual su moral, o su forma de ver qué es el bien y lo justo o no, de una forma muy distinta. Entonces hay que verlo dependiendo del contexto. Luego vemos lo que es corrupción. Corrupción normalmente lo ve el autor Zamora como un cambio, una mutación de la institución. Normalmente lo asociamos a algo malo o a interés personal, a algo malo. ¿Por qué? Porque ya dejó de ser lo que se quería hacer esa institución o eso que se creó. ¿Verdad? Esa institución, esa casa, lo que sea, se está corrompiendo. Ya no es lo mismo que antes. Ya no logra los fines, la filosofía o el pensamiento, los que se quería llegar a hacer. Eso sería la corrupción. Eh, También lo vemos a veces utilizar lo que es legal o no legal a favor de intereses propios. A veces se habla de eso. No necesariamente hay autores como Adam Smith que llega y dice que no todo el ser humano siempre es egoísta por naturaleza. Bueno, ya esos son otros 100 pesos. También lo vamos a hablar más adelante con otro filósofo que es Thomas Hobbes. Pero toman como eso, ¿verdad? Como base, como supuesto. Hay que aprender que hay ciertas ideologías o posiciones filosóficas que tienen supuestos y hay que ponerlas en duda. Ahora, para Adam Smith empezó a reflexionar sobre economía y sobre filosofía y sobre economía principalmente, y para determinar lo que es el estado, los estados capitalistas y la forma capitalista en la que se mueve el mundo en la actualidad. Entonces él dio por hecho eso, ¿verdad? Mucha gente llegaba y decía que ir por el interés personal no necesariamente es necesariamente malo. Por ejemplo, Immanuel Kant, ya lo habíamos visto, que uno se debe llevar no tanto por el interés personal, sino por hacer el bien. Y por último, eh, la corrupción es que tal vez las instituciones no vayan en un bienestar común, que es común que a las comunidades o a las sociedades. Y luego también se habla de tecnicismos en la actualidad, cuando hablamos de tecnicismos, que se utilizan ciertos tecnicismos para poder lograr a ventajas, ya sea de la falta de problemas de legalidad o porque la legalidad está mal. Entonces utilizan los tecnicismos para impartir no justicia, sino nada más el interés de una persona y no un del bienestar común. Bueno, entonces ya partiendo de acá, estos son ciertos valores o antivalores que es éticos que hay que reflexionar.
También hay otros conceptos que ustedes pueden ver en diferentes libros y ustedes pueden reflexionar sobre eso. Por ejemplo, acá un tecnicismo es esto en el tema de los estudiantes que estaban haciendo un examen, como vimos en el dilema ético número 2 y que la persona vio sin culpa a la otra persona que respondió, si le puede copiar o no. Bueno, eso es un tecnicismo. Si el profesor no se dio cuenta, lo miró sin culpa, sería como un tecnicismo. Y entonces si la profesor se aprovecha, estaría utilizando ese tecnicismo para algo a favor, por lo cual sería un tipo de corrupción. ¿Verdad? Sería malo si lo vemos desde este punto de vista. Ahora, la filosofía y la ética política es de Platón. Platón nace en Atenas desde el siglo 428 a.C., procedente de una familia aristocracia, o sea, tenía mucha capacidad tal vez remunerativa y también política, de ejercer un poder político. Su nombre fue Aristócles, pero el profesor de gimnasia, pues que era muy ancho de espaldas, le decía Platón. Fue un poeta, ya después no le gustó la poesía. Estudió la filosofía de Heráclito. Heráclito se hizo después, Heráclito pensaba que todo el mundo siempre estaba en constante cambio, que nada era igual. Que todo se cuestionó sobre qué es la naturaleza y qué es lo que predominaba y predominaba el cambio, que nada es igual. Se hizo discípulo de Sócrates y a la muerte de este emprende viajes para conocer. En el sur de Italia recibe influencia de los pitagóricos. Pitagóricos eran matemáticos, eran también como una secta, unos religiosos que estudiaban más allá de la filosofía, música y matemática, y de ellos recibe influencia. Y luego, durante 3 ocasiones, visita Siracusa con la intención de fundar un proyecto de Estado, pero fracasa constantemente. En ese proyecto de Estado ahorita lo vamos a ver, lo genera en la República. Y a los 40 años fundan Atenas, lo que es la academia. La academia es como el lugar donde se va a llegar a estudiar, ¿verdad? Como el liceo, bueno, el liceo, el colegio, la institución, como la universidad, ¿verdad? Donde vamos a llegar a estudiar. De acta 13 cartas y más de 30 diálogos. Se habla de comunismo platónico desde el autor llamado Roberto Cañas. Lo vamos a abarcarnos desde Roberto Cañas. Esto está en el capítulo 4. Ay, no, perdón, el capítulo 3. Platón piensa que un tipo de colectivismo elitista. ¿Qué es el elitista? Hay ciertas élites que tienen que mandar y recibir tal vez ciertos beneficios y de ahí bajar jerárquicamente a un tipo de oficio, ¿verdad? Oficio o forma de trabajar que es tal vez menos importante y tal vez menos responsable. Entonces, los políticos del Estado realizan una mentira remedio con el fin de bien público y particular. ¿Qué quiere decir? No importa que el político mienta o haga algo malo para lograr algo bueno. Si es necesario, se hace. Es como si cuando decían hace muchos 4 años o 5 años, siguen diciendo, mira, los que deberían de agarrar son los tecnócratas, el tema de- del poder político. Entonces aquí decían, mira, ¿por qué? Porque ellos saben, si tienen que hacer una operación, entonces nos curan, no nos van a poner una curita. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ellos saben. Entonces aquí es donde dice que los políticos deberían ser los filósofos, porque los filósofos son los que se cuestionan y en serio irían en busca, se cuestionan y se reflexionan sobre qué es el bien y van a buscar el bien común, no solo el bien particular, no solo el bien de ellos. ¿Qué más? Vamos a ver la comunidad de posesiones, en donde se recoge costumbres de la ciudad espartana. Bueno, Platón recoge costumbres de la ciudad espartana, algunas prácticas de sectas pitagóricas. Este comunismo está reservado solo para guardianes, filósofos y guerreros. ¿Verdad? Entonces los productores tienen que financiar a los filósofos y a los guerreros, filósofos para que los gobiernen y guerreros para que los defiendan. ¿Verdad? Sería como la policía y que reciben una fiscalización, formación literaria, musical, gimnasia. Bueno, no importa. Esto es así, ¿verdad? Básicamente. Por eso se le llama elitismo. Ahora, la comunidad de mujeres e hijos. Digamos, un filósofo o un policía no tiene que estar trabajando en agricultura o en alguna otra cosa que produzca algo material o algo para sobrevivir. En la comunidad de mujeres e hijos, las mujeres pueden compartir, a diferencia de todos los otros filósofos, aquí las mujeres pueden compartir los mismos deberes que los varones y también la misma educación. Pueden ser filósofos gobernantes. ¿Qué pasa? De aquí surge un poco sobre la ciudad de Estado. Su finalidad es la eugenesia,
los buenos nacimientos como mecanismo para conservar la calidad de Estado. ¿Qué quiere decir? Se buscaba para las personas que estuvieran bien física y mentalmente para promover supuestamente buenos hijos, aunque ya sabemos que eso no necesariamente es bueno, ¿verdad? No necesariamente se va a generar algo así. No se van a heredar o evitar enfermedades con lo que es la eugenesia. La eugenesia es así eligiendo, ¿verdad? Quiénes sí se pueden procrear y quiénes no y por qué. Y dicen porque si nacieron bien, entonces van a ser sus hijos y sus nietos van a salir bien. Bueno, no necesariamente. Ya sabemos que es un poco más complejo eso. Pero bueno, eso es lo que trató de hacer Platón. Por algo se le ve un poco elitista. Y eso lo abarca desde los espartanos. Luego, la comunidad de alegrías y tristeza consiste que en el mayor número de integrantes se está tan metido en el grupo que si siente el dolor de otra persona, lo siente como si fuera suyo. ¿Verdad? Si siente la felicidad, se siente como si fuera suyo. Si alguien sube de puesto, por ejemplo, lo celebra como si fuera la persona, no de una forma egoísta. Lo celebra como si fuera propio. Entonces, vamos a seguir. Bueno, esto es lo que podemos hablar de la Platón. Platón hablaba de que, aquí está, esto se me pasó. Su modelo de Estado se concentra en la aristocracia, el poder de los mejores. No obstante, lejos de referirlo a las clases nobles, respalda a los filósofos. No quiere decir a las clases nobles o las que ya tenían tierras o mucha cantidad de dinero, entre otras cosas que tenían, decían, sino que de los que deberían de gobernar son los que más tienen preparación, los que más están preparados. Era como cuando hace 4 o 5 años Carlos Alvarado hablaba de que siempre iba a buscar los más preparados y supuestamente eso nos iba a llevar a algo mejor. Y actualmente el presidente también dice lo mismo. ¿Verdad? Supuestamente buscó los más preparados para llegar y buscar algo mejor. Entonces, es lo que se dice. Y Platón lo buscaba así. El estado platónico consiste en una sociedad ideal, la cual no existe en la práctica, o sea, no existe en algo real. Buscaba lo que se llama una utopía. La utopía es lo que nosotros a veces pensamos que es lo mejor, como vivir como en armonía y todo el mundo bonito, como el meme de los Simpsons en el que salen todos muy felices en el cielo. Ahora, ¿cómo se logra eso? Pues si cada una de las personas sigue lo que debería ser justo, ¿qué debería ser justo? Seguir lo que le dice la sangre. Y la sangre se divide entre gobernantes, guerreros y productores. La primera son los filósofos que se llevan por el cerebro, por decisiones racionales, por la sabiduría, no caen en la ambición y hacen lo que tienen que hacer pensando fríamente. ¿Verdad? No se dejan llevar por las emociones. En cambio, aquí los guerreros se llevan más por la emoción y lo que se caracterizan por la valentía, ¿verdad? El corazón, la voluntad, actúan antes de pensar, supuestamente, pero actúan con el corazón, que quiere decir protegiendo, por algo son los guerreros, y luego por último, los que se dejan llevar más por el estómago, los apetitos, los carnales, serían los productores, que ellos, la característica buena sería la moderación, la corrompida sería otra, ¿verdad? Que sería desde seguir con vicios o demás, entre otros. La moderación y ellos se dejan llevar por los apetitos. Y dado que se dejan llevar por los apetitos, no necesariamente pueden tomar buenas decisiones como los filósofos o como los guerreros. Los filósofos podrían pensar a futuro y podrían saber bien qué está pasando o no está pasando en la naturaleza, o reflexionarían o calcularían qué podría ser mejor. Los guerreros no, porque se dejan llamar más por el corazón. Y hay veces que nosotros tomamos decisiones por el corazón y no nos hace algo bueno, ¿verdad? Para el futuro. Y menos si se deja llevar por los apetitos más básicos del ser humano o de un animal, como son el hambre, el miedo, la ira, los goces, ¿verdad? Goces de apetitos normales, sexuales o de otro tipo. Ahora, justicia, cada cual trabaja en lo suyo, según las características del alma. Según la característica del alma, iba a desarrollar más una forma de ser entre estas características y por lo cual debería de promoverse en esa forma, en oficio, trabajo, etcétera. ¿Por qué esto es importante? Porque aquí nosotros vemos el tema de, un poco sobre este tema de los profesionales. Los profesionales, de alguna u otra forma, en la actualidad, serían como los filósofos. Tienen mayor responsabilidad porque tienen más conocimiento sobre, por lo menos, un tema en específico, ¿verdad?
en este caso, si serían los profesionales en ciencias de policías, tendrían más temas, el tema de las ciencias policiales, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el cuidado, sí, con el cuidado de las personas, también tiene que ver con la educación de las personas para evitar problemas, entre otros. ¿De acuerdo? Los profesores tienen que ver con el tema de educación, ya más seguido con eso. Entonces aquí surgen sobre ese tema de que como hay mayor proyección social, tienen mayor responsabilidad. Es diferente, por ejemplo, como cuando se dice un ingeniero, cuando llega y firma unos planos, a, a- a una persona que simplemente está mezclando la mezcla. La persona que está mezclando la mezcla puede hacer que se equivoque y, bueno, dependiendo, puede ser muy grave el daño, pero normalmente no sería tan grave como un ingeniero de que en serio haga mal la estructura y no soporte, por ejemplo, una casa, un temblor, porque no siguió los protocolos y los cálculos que se necesitaron. Entonces, hay mayor ángulo de responsabilidad, mayor ampliedad de responsabilidad y en los otros productores habría menos. Bueno, la ética y política en Aristóteles. Él nace en Estariguita, fue estudiante de Platón, estuvo en la academia durante 20 años, luego se va y se hace su propia institución, le llama el Liceo. Le educa a Alejandro Magno, que fue un futuro emperador. eh, Luego vuelve a Atenas y funda su centro de enseñanza, el Liceo. La diferencia de Platón, él buscaba no tanto lo ideal, sino reflexionaba sobre la realidad, lo que estaba pasando, lo que pasa en la realidad y a partir de eso formaba sus reflexiones y sus teorías. Platón lo buscaba desde una perspectiva más ideal. La ética es un conocimiento provechoso sobre la vida diaria, en que ocurren los hechos muchas veces imprevistos e inesperados, que afectan las decisiones humanas. ¿Verdad? Nosotros constantemente pasan cosas inesperadas, aquí más a la policía, las cosas causan hechos inesperados, entonces hay que ver qué se hace, si se decide bien o mal. Hay que tratar de tener una agilidad mental muy amplia para poder tomar lo que son buenas decisiones. Y aquí es donde no se funciona mucho el tema de la ética, porque hay cosas, como ya hablamos, que lo que legal no necesariamente, o los protocolos que se puedan generar, no necesariamente lo vaya a lograr. Entonces necesitamos reflexionar desde el ámbito más allá de lo legal y lo protocolario o lo que nos den de entrenamiento. Tenemos que ser capaces de ser ágiles mentalmente. Y por eso surge la ética como una disciplina filosófica. Lo primordial del pensamiento moral consiste en realizar acciones buenas. ¿Qué es lo primordial del pensamiento moral? Actuar bien. ¿Y qué es actuar bien? Conforme a la virtud. Actuar conforme a la virtud quiere decir de que nosotros vamos a actuar según teniendo en cuenta ciertos valores morales. Y si actuamos con respecto a estos valores morales de buena manera, no va a tener tanto problema. Y no tanto de teorizar. Bueno, sí también reflexionar, pero él llega y dice que la virtud se enseña más con el ejemplo que con reflexiones, ¿verdad? Que con reflexiones. ¿Qué quiere decir? Dar el ejemplo. El ejemplo y el hábito, y formar hábitos, buenos hábitos. Si se forman malos hábitos, entonces se generan vicios, ¿verdad? Entonces, buenos hábitos como por ejemplo ser valiente y malos hábitos ser cobarde. Las virtudes se aprenden a través del hábito, sobre la felicidad, el fin de la ética y la política debería ser así, los fines de la vida humana en sí, es la eutanasia, que significa la felicidad con respecto a lo material, por ejemplo, el dinero. No es tanto tan importante el dinero, aunque sí toma una parte necesaria. Es necesario el dinero o lo material. Él llegaba a Aristóteles y decía, mira, hay personas que pueden llegar a tener problemas, por ejemplo, de que no tengan deudas o que tengan, se les muera la familia y todos los seres queridos en alguna tragedia, esa persona va a ser muy difícil que sea feliz. Entonces tiene que tener algo material, pero no es suficiente, se necesita algo más. ¿Y qué es una inteligencia? Eso va más allá, que es el desarrollo de las virtudes, el desarrollo del carácter y de la inteligencia. A nosotros, él decía que había tres tipos de almas. Está la vegetal, que lo único que hace es nutrirse. Está el animal, que lo que hace es dejarse llevar por los instintos o por las emociones.
Nosotros vemos a nuestro perrito, ¿verdad? Que nos quiere, entonces nosotros llamamos y viene todo feliz, ¿verdad? Pero se deja ya por las emociones. No piensa mucho cuando va a actuar, o sea, ya por las emociones o por el hambre o por los instintos básicos, un perro, un gato, demás. En cambio, nosotros tenemos un tercer tipo de la alma, tenemos esos dos, más el tercero, que el tercero tiene que ver con, entonces, el, el desarrollo último que tenemos que hacer es el de la inteligencia que tenemos nosotros seres humanos y de ese genera ciertos tipos de felicidad, ¿verdad? Si nosotros utilizamos tal vez esto, aquí podemos relacionarlo con el tema también de la profesión, en el que utilizamos mucho el tema del razonamiento, reflexión, entre otros, para poder, y si supuestamente aquí es donde dice uno, mira, si nos llevamos, vamos a una profesión y trabajamos bien y logramos los objetivos, nos sentimos bien. ¿Verdad? Nos sentimos bien, me siento bien. Entonces ya ahí estamos hablando de un nivel más amplio, más grande. Para él, ¿cómo se logra la felicidad? Siguiendo, o sea, las virtudes. ¿Y cómo se logra eso? Con el justo medio. ¿Qué es el justo medio? Dependiendo de la circunstancia, un acto extremo puede ser un mal o un bien. Por ejemplo, hay que buscar para un guerrero una característica como la valentía. Este sería un justo medio entre lo temerario. Temerario es una persona que se iría, por ejemplo, si algo está pasando, en vez de pensar antes de actuar, ir a defender, si alguien lo están asaltando, lo están matando, piensa bien antes de actuar. ¿Verdad? Entonces no es temerario, no se le va a lanzar encima de una vez, sino que va a llamar a, si ve, va a ver qué tanta gente hay o no, si puede llegar y lograr su objetivo o no. Y en cambio está la cobardía, que lo que harían es salir corriendo. Era salir corriendo, ni siquiera piensa y sale corriendo. Sale corriendo y huye. Aquí vemos otro tema, por ejemplo, entre la indefinición y la falsedad, hay que buscar la veracidad. Definición es que no se sabe nada y no quiero saber nada. Y la falsedad es que nosotros buscamos como los fake news, ¿verdad? Que ahorita se dan muchos fake news o la gente constantemente en los medios de comunicación, los políticos nos están engañando con noticias falsas que son o falsas totalmente o son verdades parciales y que con eso con eso nos, ¿cómo se dice? Nos convence. La otra es que nos da igual todo, la indefinición, y la otra es la verdad. Buscar la verdad es a través de el razonamiento y la reflexión. Por último, diferencia entre una cuestión de amistad, la matonería, ¿verdad? Jugar de vivo, la otra es piropear, más bien como endulzar mucho a la otra persona, puede entrar el tema de la amistad. Bueno, sobre las virtudes, las éticas e intelectuales. De la razón práctica suben las virtudes éticas y de la razón teórica la contemplativa y sube a lo divino, lo intelecto. Aquí ya hablamos sobre estos temas, ¿verdad? También hay, Aristóteles hablaba de que se puede reunir una persona con otras y reflexionar sobre, no solamente sobre temas profesionales, sino sobre la vida, sobre el mundo. Entonces llegamos a lo divino. Y sobre la práctica, las virtudes éticas tienen que ver con el diario vivir, ya ahí sí comportándome con las demás personas, cómo me comporto con las demás personas, si llego o no a compaginar o no. Y por último, es sobre explotar el no, su actividad intelectual o virtud o no ética reside en el mayor felicidad, que es explotar nuestra capacidad intelectual, la parte de la naturaleza humana, no solo nutrirse o vivir como un vegetal o como sentir como los animales. Y aquí ya les había explicado los tres tipos de alma. Ahora vamos a ver cómo influye la política de Aristóteles. Bueno, ya anteriormente podemos ver cómo Aristóteles habla sobre el tema de virtudes, cómo podemos aprenderla. Nosotros normalmente, ya sea en la academia, ya sea los policías o ya sea más profesional, siempre hay una forma en la cual en que nosotros estamos en constante hábito para estudiar y también proceso de reflexión, ¿verdad? Que aquí estamos en un proceso de reflexión para ver qué es lo que hacemos, si está bien o está mal, o vamos más allá. Ahora, la política en Aristóteles, a diferencia de su maestro, que establece una forma ideal de comunidad, estudia empíricamente formas de Estado, estudia empíricamente, empieza a ver y decir qué formas de Estado y establece clasificaciones sobre este. Eso vamos a verlo aquí más adelante. Los tipos de Estado están los que están acá, que están bien, y los que están acá, que son desviaciones o le decían corrupciones también, que son defectuosas o desviaciones. La política necesita de la ética, es a través de la política para evitar corrupción y de la buena política para que los ciudadanos puedan vivir bien, de la felicidad.
Ahora, busca el bien común o del pueblo, por eso es vital la importancia de la política. La política buscaría el tema más del bien de común, ¿verdad? Sí, se relaciona más con la ética. Y él llega y decía que el ser humano es un animal político por naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Sin lo cultural seríamos como animales, sin lo cultural, ¿qué es cultural? Todo, desde una profesión hasta lo que leemos, hasta lo que tiene que ver con la matemática, cuando hablamos, el español o nuestra forma de hablar aquí es Guanacaste, tal vez tienen ciertas cosas diferentes que San José y otros que es Limón, entonces ahí tienen cuestiones culturales que nos va a ir determinando y son muy diversos. Entonces aquí lo cultural nos va a determinar a nosotros, a nuestro entorno social. Si una persona nace fuera de ese entorno social, decía Aristóteles, o es un dios o es una bestia. Y que sería como una bestia, que no sería formado por el ser humano, sino formado por nuestra cultura, entonces es como un animal, más parecido a un animal. Entonces el ciudadano tiene que obedecer la autoridad y a la vez ejercer su cargo público. Las personas que son animales políticos tienen que obedecer la autoridad, pero no solo eso, también ejercer su cargo público. Entonces pongo un ejemplo, si alguien se abusa de autoridad, sea un policía, o sea un profesor, cualquier persona, esta persona tiene que, y la reconoce, una persona normal la reconoce y tiene conciencia, entonces tiene que decir y decir que esta persona está haciendo mal, ejercer su cargo político. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver las formas del Estado y sus divisiones. Formas de gobierno, está la monarquía, su característica es autoridad, ¿verdad? Una persona, muy poca persona, sería un individuo excepcional y buscaría el interés común. Todas estas buscan el interés común. La aristocracia normalmente es el mérito o una minoría, unos sectores, pocas personas que gobernarían, pero buscarían el interés común. Y por último, la república, que es más la libertad, más de ciudadanos. Todos los ciudadanos toman votos, toman decisiones y el interés es común. Las formas de desviaciones serían la tiranía, características esenciales del despotismo, soberanía de uno solo, no excepcional, y buscaría el interés a favor del gobernante o de unos pocos. La oligarquía eh, buscaría el lucro solamente de los ricos, de unos pocos, el interés para los ricos, como pasó aquí en Costa Rica, o ha pasado constantemente, y puede ser que siga pasando. Y luego la democracia o demagogia. Aquí es muy importante ver si nosotros estamos defendiendo a quienes o no, ¿verdad? Puede ser empresarios, puede ser que no solo empresarios, no sé. Puede ser que sean solo políticos o solo ciertas personas con nivel social alto. Bueno, hay que pensar bien eso, ¿verdad? Sería bueno que uno como policía piense en serio que a quién está cuidando. ¿Será que estamos cuidando a las personas, a todas las personas haciendo justicia o solo estamos cuidando a unas cuantas personas? Luego, la democracia demagogia que se deja llevar solamente por el interés de los pobres y provecho para los pobres, ¿verdad? Soberanía estarían todos los ciudadanos, pero normalmente la demagogia o democracia se dejarían llevar simplemente por mentiras, fake news, mentiras, verdades a medias, entre otros. Y estas son las formas corrompidas de estas características de formas de gobierno. Nosotros supuestamente vivimos una democracia, una república. Entonces vea cómo va influyendo lo que son tipos de Estado y en la forma en la que nosotros vemos el mundo. Equilibrio de la clase media con la república. Para Aristóteles sería lo ideal que la ciudad-estado constituye la organización política ideal. Es una forma intermedia entre el conglomerado excesivo de individuos y un puñado de esos, que quiere decir que haya más clase media. Y que estos reciban suficiente material para poder tener bienestar y que con eso puedan buscar la felicidad intelectual. El auténtico ciudadano debe saber participar de la administración de justicia, como ya lo hablamos, y del gobierno de la ciudad. Tiene que ser responsable. De la república se consolida como la mejor forma de gobierno, en razón de que fomenta la supremacía de la clase media, punto medio entre los ricos y pobres. Esta es la república. Sería lo mejor para Aristóteles.
Y se puede llamar mesocracia el gobierno de un grupo medio de la ciudadanía y hasta podría combinar mezclas de diversos regímenes políticos. Bueno, se podrían combinar ciertos regímenes por acá, pero eso son otros 100 pesos. Luego vamos a la modernidad. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo empiezan a generarse ya a través de la nueva modernidad con Thomas Hobbes, John Locke, entre otros filósofos, y empezamos a ver cómo determina nuestra forma de ser, nuestra forma de gobierno y por lo cual puede determinar nuestra forma de pensar, nuestra forma de tomar decisiones. Empezamos con Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, en su libro Leviatán, aquí está, vemos el Leviatán tiene colas por todos lados, que quiere decir maneja todo. Ven acá como el tren, ven, maneja, está por todo lado. Este Leviatán es el que causa, ¿verdad? Que tiene una persona, puede causar miedo a las personas. ¿Qué es lo que busca? La formación de un estado de seguridad. ¿Por qué? Porque para Thomas Hobbes el hombre es un lobo para el hombre. ¿Qué quiere decir? Somos malos por naturaleza. Y siempre nos vamos a buscar el interés propio, aquí por no hablamos del interés personal, ¿verdad? Solamente el interés propio y no un interés común. Entonces necesitamos un estado que nos regule el comportamiento de nosotros para lograr el bien común. Y la forma expresada de este estado son los policías. La formación de este estado para la seguridad. ¿Verdad? Aquí estamos hablando de seguridad, no solo de cuidado, ¿verdad? El tema de la policía tiene que ver más con ambos. Pero aquí solo habla de seguridad. Y para esto hay que eliminar libertades para estar bien, para que estemos bien con los demás. Eso es lo que queda. Y el que no se elimina la libertad es el Estado. Y este Estado es todo autoritario. Luego, para John Locke, llega y dice, no, no necesariamente hay que meterlo en un Estado. Él llega y dice que la soberanía debería estar hace una división desde el Estado para equilibrar el poder. Aquí vemos como un tema de equilibrar el poder, porque si está en manos de una persona puede volverse, como lo vemos acá arriba, una tiranía. O pueden llegar a oligarquías y demás. Entonces es un problema que se puede dar y pueden haber arbitrariedades, pueden haber injusticias, entre otras. Y el Estado tiene que buscar la justicia. Entonces hace una edición, legislativo, el mandato viene del pueblo, ¿verdad? Y está el ejecutivo que ya lo ejecuta. Bueno, ahí hay varias formas de ejecutar. Él lo hace una más divisiones, pero no es necesario. Legislativo y están los que ejecutan y van ejecutando sirven al pueblo. No hay una autoridad porque sería lo mismo, ¿verdad? Ya hay as- eh, dos autoridades y ya más adelante vemos que además Montesquieu genera la división de poderes entre el legislativo, que forma leyes, crea nuevas leyes, son representantes del pueblo directo, el judicial, que ejecuta, bueno, más de buscar que se ejecuten las leyes y si no, hay un castigo, y o sea que pasa fiscalizando que se ejecuten o no, y el ejecutivo que va ejecutando todo lo posible para que se administre bien lo que son este tema de leyes, con el material posible. El ejecutivo también puede proponer algo de leyes. Pero bueno, ahora no solo habría una autoridad, porque sería lo mismo, ¿verdad? Que se llegaría a un tema de tiranía. Y las leyes surgen de lo natural, las leyes deberían de defender lo que es la propiedad privada. Aquí puse entre preguntas, ¿nos hace humanos o no? Porque eso se pensaba en ellos, que lo que nos hace a nosotros humanos y nos hace tener una civilización o ser diferente de los animales o de otros, decían, tal vez protohumanos decían que eran menos desarrollados, es que se pensaba en propiedad privada y se tenía propiedad privada. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo mis cosas en mi propia casa y que las propiedades, ya sea lugar o cosas, ¿verdad? Tal vez como un ventilador o esta cartera que tengo acá, no necesariamente sería de privado, sino serían de la comunidad. Sería más como que pensaba Platón. Y ellos pensaban que los que pensaban en propiedad privada sí estaban más avanzados y los que no, no eran tan humanos. Se buscaba el tema de la libertad, a favor de la libertad y de la igualdad. Y la igualdad.
La igualdad ante la ley, la libertad de poder hacer yo lo que sea con mi propiedad privada o con mi vida. Dice que no somos malos por naturaleza, como lo decía Hobbes. Más bien la razón busca mantener los beneficios los beneficios que nos dan por medio de la propiedad privada, la libertad y la igualdad. Luego, Jean-Jacques Rousseau llega y dice que la soberanía es del pueblo y a través del contrato social, que es contrato social cuando nos reunimos con comunidades y establecemos que sí está bien, estas son las reglas que vamos a seguir y vamos a legislar bajo voluntad general. ¿Qué quiere decir voluntad general? Bajo la ley común, la voluntad es general, generada por la comunidad o las comunidades y ya decide lo que hay. No son leyes que van solamente a favor de algo en específico. Se opone a la desigualdad y que genera propiedad, se opone a lo que dice John Locke. ¿Por qué? Porque nos hace más egoístas y nos hace tener, luchar, ¿verdad? Más básicamente nos hace corrompernos. Lo que es la propiedad privada nos hace decir esto es mío y entonces yo empiezo a ser más egoísta o empiezo a ver que las otras personas tienen más que yo y entonces yo quiero tener eso, se me olvidó, somos celosos, bueno, surge un montón de vicios. El pueblo soberano, representación de una comunidad de los que desean formar un Estado y vivir bajo las mismas leyes en general, voluntad general, o sea, tenemos unas leyes que nos va a decir a todos qué hacer y nosotros podemos cambiarla también. ¿Qué quiere decir eso? Somos soberanos, podemos establecer o construir nuestras propias leyes. Entonces aquí es cuando, por ejemplo, usted como individuo o como una comunidad pueden llegar y a la Asamblea Legislativa y proponer, o al Ejecutivo llegar y hablar con un ministro, supuestamente. No se hace, ya ustedes saben que la realidad no se hace. Pero usted puede llegar y demandar a un ministro o puede solicitarle una audiencia para poder hablar sobre algún tema, ya sea para que le expliquen o para decirle que las cosas están mal y que tiene que hacerlo de otra manera. Y lo mismo con los diputados. Y se pueden proponer leyes o recursos de amparo, bueno, muchos. La soberanía estaría en el pueblo, y que sería todas las personas que son ciudadanos. Aquí, por ejemplo, en Costa Rica serían ciudadanos los que tienen mayor de 18 años y son costarricenses, básicamente. Y ahí después, los que son costarricenses, hay diferentes, están los que nacemos acá y los que vienen de otros lugares y se adoptan. Pero ya esos son otros 100 pesos. Luego se habla un poco es necesario hablar de las estructuras sociales y el trabajo según Marx. ¿Por qué? Porque esto determina mucho nuestra forma de pensar en la actualidad. Nosotros, pues, normalmente en Costa Rica se piensa que estaba mal, pero es la persona que más conoció cómo se maneja el capitalismo y cómo se manejan las instituciones, la política en el capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? La forma en la que se manejan principalmente los bienes económicos y materiales en la actualidad. En el capital se busca generar mayor capital a través del menor trabajo posible. El problema de eso es que se ha generado muchas desigualdades a través de capitalismo y de las revoluciones industriales. Se han generado muchas desigualdades sociales, por lo cual ese concepto de justicia que teníamos se va cambiando. Toda acción siempre que hacemos remite a otros, tiene al prójimo como referencia, método objetivo. Toda acción que tenemos siempre va a repercutir con los demás, eso es muy parecido a Aristóteles. Toda acción es efecto o factor de su contexto. Aquí es muy importante, se da como respuesta efecto a demandas y exigencias del mundo, en el contexto en que vivimos, según el mundo, como vivimos, lo cultural nos hace humanos y nos va a determinar. Entonces, toda acción o trabajo que nosotros hagamos, se pensaba que algo que nos hace ser seres humanos, según Marx, ese es el trabajo. A diferencia de los animales llegan y cazan y buscan los subsistentes. En cambio, nosotros trabajamos y trabajamos para cumplir una función social o cumplir una función propia también, propia y social, ¿verdad? Propia y social. Entonces yo trabajo como educador y tengo una función social de ayudarles a ustedes a comprender mejor esto, a interactuar con ustedes para discutir o para ver si tienen algún problema, para aprender, entre otros. Entre esas están mis demandas, ¿verdad? Un deber ser, ¿verdad? Que tiene que ver con la ética profesional. El individuo es una síntesis de sus interacciones, educación, trabajo y esparcimiento, ¿verdad? Es una síntesis de cuando nosotros recibimos educación, como por ejemplo en la escuela, colegio y demás. En el trabajo también aprendemos con las demás sociedades o relacionarnos con otros.
también nos aprendemos. Y luego, esta síntesis, ¿verdad? De tanto que vamos aprendiendo de nuestro entorno social, ya sea por la educación, trabajo, esparcimiento, entre otros, de la iglesia, entre otras más, logramos a establecer qué somos nosotros, esa síntesis, y luego la cultura y las instituciones son mediadoras en el proceso de hacerse sociedad. Instituciones como instituciones educativas, ¿verdad? Una institución educativa donde ustedes les están enseñando ya sea en su proceso, ¿verdad? Perfil profesional, ahorita vamos a ver un poco sobre eso, su perfil su profesional, de policía, de seguridad, de seguridad, de autoridad, de cuidado, bueno, entre otros, ya sea ya para investigación, o sea, solamente para proteger, o para evitar problemas, o para cuidar el medio ambiente, o sea, para no cuidar tanto el medio ambiente, sino cuidar las finanzas públicas, no sé, hay muchos, ¿verdad? También muchos tipos de policías. Estas estructuras sociales, el trabajo según Marx, los seres humanos interactúan entre sí y con su entorno a través de mediadores, medios que sirven de relación entre dos cosas, la mediación de medios, ¿verdad? Instituciones o medios, medios de comunicación, ¿verdad? Las calles, no sé, o ahorita por el medio de Internet, ¿verdad? Que nos sirve para interactuar entre nosotros. La mediación y la iniciación implican dialéctica hegeliana. Hegel fue un filósofo que influyó mucho en el pensamiento de Marx. Crea que todo se deja ir por la dialéctica, que es básicamente surge algo, una posición que cree que esto es bueno o es como es la realidad, surge alguna posición o oposiciones y esas oposiciones llegan a tener conflictos y ese conflicto, en vez de llegar y eliminar este o este eliminar este, buscan en cosas en común y surge una síntesis que genera algo más amplio. Pero para Marx eso no es así, es al revés. ¿Por qué? Porque no se deja llevar al revés, no tanto en que viene la idea de que el conflicto es así, sino que es un poquitillo más complejo el tema de la dialéctica. Bueno, seguimos hablando del trabajo. El trabajo supone unas relaciones con el mundo y con nosotros. Aquí tenemos relaciones, ¿verdad? Empezamos a relacionarnos, dialéctica con los demás. La institución histórica, proceso social y mediación, bueno, es lo que nos decía, nos hace ser seres humanos. El trabajo nos define. Productos de medio de vida, transformación del entorno, ¿verdad? Por medio del trabajo nosotros construimos un medio de vida para interactuar con los demás, transformamos nuestro entorno, como transformamos un bosque o una selva en una ciudad y lo transformamos para que nosotros podamos convivir ahí. Nosotros tenemos esa capacidad y lo hacemos constantemente. Tanto así que estamos destruyendo mucho el mundo, entonces hay que tener cierto, mm, ¿verdad? Hay que tener cierto equilibrio, ¿verdad? Hay que buscar cierto equilibrio, como decía por Aristóteles. También es un medio de socialización, por el cual nosotros, ¿qué es socialización? Yo aprendo de los demás aprenden de mí, hay una interacción constante, y tal vez nos podemos hacer amigos de más otros o no demás. Y luego también de estratificación social, ¿qué quiere decir? Se establecen clases sociales, estratificación social, tal vez clases sociales, algunas más importantes que otras, algunas que tal vez pensamos que no son tan importantes y que en serio la sociedad la toma como importante. Y por último, cada sociedad se origina estructuralmente de determinada manera a fin de producir lo que requiere para sobrevivir. Modos de producción. Aquí se habla de modo de producción como el esclavismo que existió en la antigua Grecia, como Aristóteles. Aristóteles defendía el esclavismo. Sin el esclavismo no se hubieran vivido o hecho filósofos. Luego estaba el feudalismo, que no había propiedad privada tampoco. Bueno, básicamente no había propiedad privada, solamente los aristócratas que prestaban. Tal vez las personas eran más libres, no había esclavismo, pero tenían que servir a los señores feudales o señores y señoras feudales para básicamente mantener el contexto económico. Y el capitalismo, que se basa en la propiedad privada, la propiedad privada de generar ganancias, ¿verdad? Propiedad privada. Y aquí hay una diferencia sobre el tema del trabajador, ¿verdad? El trabajador utiliza sus medios de producción, nuestra vida, nuestra energía para trabajar. Los medios de producción, algunos otros medios que no son los recursos humanos, sino serían otros recursos, tal vez el internet, tal vez las computadoras, martillos, pueden ser herramientas, pueden ser el piso, ¿verdad? El lugar donde trabajamos. Esos los tienen
los burgueses, y los burgueses normalmente nos utilizan a nosotros como un recurso más, y ese es un problema, como un recurso más para, para lograr sus fines y ellos enriquecerse. ¿Verdad? Y ahí es un problema, se enriquecen más ellos y nosotros como seres humanos o trabajadores gastamos mucha energía y mucho de nuestro trabajo y tal vez trabajamos en lo que no nos gusta, en algo que no nos haga estar bien, ¿verdad? Nos haga sentir bien y tal vez hasta nos exploten mucho con trabajar de más sin, sin retribución suficiente por nuestro trabajo. Seríamos como medios, simplemente. Ahora que hablamos de mediaciones aquí, seríamos medios, no fines en sí mismos. ¿Qué quiere decir fines? O sea, no seríamos, para ellos somos nada más, sería según Marx, como unas cosas, ¿verdad? Como unos esclavos, más o menos, como un objeto que puede ser utilizado y desechado. De hecho, por eso. Básicamente somos así. Podemos ser utilizados y desechados. Mucha gente le gusta pensar así. A mí no, somos seres humanos. Deberíamos querernos un poquito más. Ahora, la producción de material determinada por el trabajo, la actividad humana. ¿Qué quiere decir? La producción de lo material, de lo que tenemos, nos va a determinar mucho, tanto en la forma de pensar como en nuestra forma de ser, en lo que establecemos que es el bien y que es el mal. Entonces, dependiendo, aquí es donde entramos el tema más arriba, dependiendo del contexto social o cultural, el tema de justicia va a depender, ¿verdad? Del contexto social y cultural que va a determinar qué es bueno o qué es malo. Por ejemplo, hace 2000 y algo de años, 2500 años, el esclavismo no era visto como malo, más bien lo defendía Aristóteles, era visto como bueno. En cambio, en la actualidad, el esclavismo es visto como malo, porque ya entramos con otros temas de democracia, distribución de todo poderes, ciudadanía, entre otros. Ya es diferente. En ese tiempo se necesitaba el esclavismo, entonces era necesario y bueno. En la actualidad, no. Pero también estamos buscando, en el comunismo se busca eliminar el capitalismo para no explotar tanto al trabajador y que por medio del trabajo se pueda realizar la persona o las personas y las comunidades. Ahora, sobre ética profesional, ética normativa y códigos deontológicos. Hay que ver que la deontología se generan códigos deontológicos, reglas, que nos dice qué es el bien y qué es el mal. Entonces ustedes pueden ver, ya empezamos a leer lo que es el código deontológico de criminólogos. Es un código deontológico que surge a partir del perfil profesional de los diferentes, eh, ya sean criminólogos, diferentes funciones que tengan los diferentes policías según bueno, sí, su rango, ¿verdad? Su rango, porque depende de un oficial que tenga simplemente que ser guarda a uno que tenga una posición administrativa en la que tenga que mandar a muchos, ¿verdad? Como cuando se habla de los militares, que es diferente de un cabo a un coronel. Es diferente las funciones, ya no solo cuantitativamente, sino cualitativamente, y sus responsabilidades son más amplias y más difíciles. Entonces, dependiendo, ¿verdad? Del perfil profesional, va a ser el rango y los deberes más difíciles. Los deberes, vamos a hablar de deberes. ¿Por qué? Porque son deberes van a construir en la sociedad de alguna u otra forma, ¿verdad? Como el doctor nos ayuda a cuidarnos, a enseñarnos a cómo cuidarnos o a curarnos, ojalá más a enseñarnos a cómo cuidarnos, y nosotros deberíamos de hacerle caso, o al educador que enseña o nos enseña cómo aprender o nos enseña ciertas cosas o preferiblemente enseñar cómo aprender. Y bueno, el policía, por ejemplo, el policía de fronteras tiene diferentes, aunque tengan un perfil profesional igual, también tiene en su perfil, digo, una deontología igual, tiene algunas cosas diferentes, por ejemplo, de un policía que cuida los parques nacionales, o es diferente a uno de control de drogas, o es diferente a una policía de municipal, entre otros. Hay ciertas cosas que van a converger y otras cosas que van a diferenciar. Ahora, por algo es tan diverso, ¿verdad? Ahorita más en la actualidad, con esta sociedad en la cual nos relacionamos con otros países y demás, y nos conocemos, interactuamos más fácilmente por medio de los medios, de las tecnologías y los medios de comunicación, entonces es muy diverso lo que va surgiendo, ¿verdad? No hay un solo tipo de policía, o no hay un solo tipo de profesor, hay mucha diversidad y eso genera tal vez algo más complicado. Y
Por eso tal vez es importante ver el tema perfil profesional que se les puse ahí a ustedes sobre perfil profesional de- también del colegio de criminólogos, en el cual llega y dice quiénes son los que deben entrar en ser profesionales en criminología. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque ese perfil profesional de que ustedes salen tienen ciertas responsabilidades sociales cualitativas y cuantitativamente mucho mayores que cualquier otra persona que sea, ya sea en el ámbito público o privado, que sea guarda o que sea, no sé, ¿verdad? No quiere decir que el guarda sea menos, simplemente tiene responsabilidades tal vez menores que otra persona. O tal vez tipos de guarda, ¿verdad? También hay unos que tienen mayor responsabilidad que otros. Depende mucho la circunstancia y el contexto. Y por ahorita terminamos acá. Si tienen, ha sido un gusto. Si tienen alguna duda, más adelante entramos otra vez con esto. Y los códigos deontológicos los tenemos. ¿Verdad? Hay veces que hay reglas que son buenas o malas. El punto de la ética profesional es que nosotros actuemos más proactivamente. ¿Qué es proactivamente? Nosotros como profesionales actuemos proactivamente. Que sigamos ciertos valores o virtudes, como de Aristóteles, porque queremos, no tanto por hábito, porque alguien me lo dice, sino porque queremos. Acá buscamos hacer el bien porque queremos. La justicia porque queremos. Y evitemos la corrupción, que la corrupción básicamente va a eliminar todos esos conceptos de justicia y los va o los perfiles o esa deontología y la va a corromper y va a hacer que no busque el fin. ¿Y qué es el fin? Serían las comunidades, nosotros los seres humanos, el medio ambiente, entre otros. ¿De acuerdo? Es lo que habría que hay que ver, que estamos cuidando, qué fines tenemos y qué medios, como medios lo estamos haciendo. Hay que tener en cuenta que también nosotros somos seres humanos. Los policías también son seres humanos. Tampoco es que seamos solo medios, objetos para que los demás logren un fin. También somos fines, hay que tener en cuenta eso. Eso es otra cosa que quería decir. Muchísimas gracias.